Si cada vez que usas GPT empiezas desde cero, estás desperdiciando gran parte de su valor, no porque tardes mucho en escribir, sino porque cada vez vuelves a explicarle lo mismo. ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué estilo prefieres? ¿Qué errores quieres evitar? ¿Cómo quieres que organice la respuesta? Y eso convierte la IA en una caja de texto donde improvisas. Pero la forma más útil de usarla no es improvisar mejor, es dejar de empezar desde cero. En el vídeo anterior vimos cómo escribir una buena instrucción. En este vamos a convertir esa instrucción en un sistema reutilizable. Y aunque diga GPT, esto sirve para cualquier asistente de IA parecido. La herramienta puede cambiar. El sistema es lo importante. La mayoría piensa en la IA como una conversación. Abre el chat, escribe lo que necesita, corrige 2 o 3 veces, y cuando termina, cierra la pestaña. Eso puede servir para cosas rápidas, pero si hay tareas que repites, esa forma de trabajar es muy débil. Porque cada conversación depende de tu memoria del momento, de si explicas bien el contexto, de si recuerdas tus propias reglas, de si tienes paciencia para corregir. El cambio mental es este. No pienses en una instrucción suelta, piensa en un sistema. Una instrucción suelta resuelve una vez. Un sistema sirve para una familia de tareas. Y esto es importante. No estamos hablando de guardar 100 instrucciones raras. Estamos hablando de guardar maneras de pensar. Una manera de aprender. Una manera de decidir. Una manera de ordenar información. Una manera de revisar algo antes de darlo por bueno. Cuando haces eso, la IA deja de ser una herramienta que responde y empieza a ser una especie de proceso repetible. Un sistema reutilizable es una estructura que puedes copiar, adaptar y volver a usar. No es una plantilla rígida, no es una frase mágica, no es una lista infinita de órdenes. Es más simple que eso. Es una forma estable de decirle a la IA: este es el tipo de tarea, estas son las reglas, esto es lo que cambia cada vez, y así quiero que me devuelvas el resultado. La clave está en separar lo fijo de lo variable. Lo fijo es el método, lo variable es el caso concreto. Cuando mezclas todo, empiezas desde cero. Cuando lo separas, empiezas con ventaja. Piensa en una receta. La receta no cambia cada vez desde cero. Cambia el ingrediente, cambia la cantidad, cambia el objetivo. Pero la estructura sigue ahí. Con la IA pasa lo mismo. Si la estructura es buena, cada caso nuevo se vuelve más fácil. El sistema base tiene 6 piezas. 1. Tipo de tarea. 2. Objetivo. 3. Contexto variable. 4. Reglas. 5. Criterio de calidad. Y 6. Formato de salida. Si quieres hacerlo aún más fuerte, añade una frase al final. Antes de responder, dime si falta información importante. Eso evita que el modelo rellene huecos demasiado rápido. Y convierte el chat en algo más parecido a un proceso. Puedes escribirlo de esta manera. Voy a darte una tarea de este tipo. Tu objetivo es ayudarme a conseguir este resultado. Cada vez te daré un contexto distinto. Sigue estas reglas. Evalúa la respuesta con este criterio. Y entrega el resultado con este formato. Eso ya es mucho más sólido que empezar con: ayúdame con esto. Vamos con un ejemplo que no depende del trabajo. Aprender un tema. La versión improvisada sería: explícame esto. Puede funcionar, pero deja demasiadas cosas abiertas. Nivel. Objetivo. Profundidad. Ejemplos. Práctica. Un sistema reutilizable sería: quiero aprender un tema desde cero. Primero detecta qué necesito entender para no perderme. Después explícalo con ejemplos simples. Luego hazme preguntas para comprobar si lo he entendido. Y al final dame un pequeño plan para seguir practicando. Fíjate en la diferencia. No estás pidiendo una explicación. Estás creando una forma de aprender. Y esa misma forma la puedes reutilizar con cualquier tema. Un concepto técnico, una habilidad nueva, un libro, una herramienta, una idea que todavía no entiendes bien. Lo único que cambia es el tema. El sistema se queda. Otro ejemplo. Tomar una decisión. La versión improvisada sería: ¿qué hago? El problema es que una decisión no depende solo de opciones. Depende de criterios, riesgos, costes, prioridades y consecuencias. Un sistema mejor sería:
Ayúdame a tomar una decisión. Primero, resume las opciones. Después identifica los criterios importantes. Luego compara ventajas, riesgos y costes. Y finalmente dame una recomendación, pero separa hechos de suposiciones. Ese último detalle importa mucho, porque una respuesta puede sonar segura y estar mezclando datos con intuiciones. Y si usas mucho este sistema, puedes añadir una última parte. ¿Qué información me falta para decidir mejor? Esa pregunta es potente porque evita que la IA cierre demasiado pronto. A veces no necesitas una recomendación inmediata. Necesitas descubrir qué dato falta antes de decidir. Tercer ejemplo. Ordenar caos. Puede ser una lista de ideas, notas sueltas, un documento largo, un plan confuso o una conversación llena de piezas. La versión improvisada sería ordena esto. Pero ordenar puede significar muchas cosas. Agrupar, priorizar, eliminar duplicados, detectar huecos o convertirlo en pasos. Tu sistema podría decir, primero agrupa por temas, después elimina duplicados, luego detecta qué falta y al final conviértelo en una lista de siguientes acciones. Eso ya no es pedir orden, es definir qué significa ordenar. Y esta idea sirve para muchísimas cosas. Si tienes demasiadas ideas, las convierte en categorías. Si tienes demasiadas opciones, las convierte en criterios. Si tienes demasiada información, la convierte en una estructura. Y si tienes demasiadas tareas, las convierte en siguientes pasos. Pero solo si le dices qué significa ordenar para ti. Ahora viene la parte importante. Si no guardas un sistema, se pierde. No necesitas una herramienta complicada. Puede ser una nota, un documento, una carpeta o un archivo de texto. Lo importante es que cada sistema tenga 3 partes. Primero, ¿para qué sirve? Segundo, la instrucción base. Y tercero, un ejemplo de uso. Si solo guardas la instrucción, dentro de 2 semanas quizá no recuerdes cuándo usarla. Pero si guardas también el caso de uso, vuelves mucho más rápido. Un formato muy simple sería este: nombre del sistema, cuándo lo uso, instrucción, base, ejemplo real y última mejora añadida. Esa última línea parece pequeña, pero es clave, porque te obliga a mejorar el sistema con cada uso, en lugar de guardar versiones muertas que nunca evolucionan. Un sistema no nace perfecto, se mejora con uso. Cada vez que una respuesta falle, no lo veas solo como un error. Úsalo para mejorar la instrucción base. Si la respuesta fue demasiado larga, añade un límite. Si fue demasiado genérica, añade contexto. Si inventó cosas, añade la regla de separar hechos y suposiciones. Si no ayudó a decidir, añade un criterio de calidad. Así es como dejas de corregir siempre lo mismo. La corrección no se queda en esa conversación, se incorpora al sistema. Y la siguiente vez, empiezas un poco mejor. La señal de que un sistema está funcionando no es que la primera respuesta sea perfecta, es que cada vez necesitas menos correcciones repetidas. Menos. Hazlo más claro, más breve, más concreto. No inventes, no cambies el enfoque. Si corriges siempre lo mismo, eso no es una corrección. Es una regla que todavía no has metido en tu sistema. El error contrario también existe. Intentar crear un sistema enorme para todo. Eso suele acabar mal, porque una instrucción demasiado grande se vuelve difícil de mantener. Mejor crea sistemas pequeños. Uno para aprender, uno para decidir, uno para resumir, uno para revisar, uno para planificar. Un buen sistema no intenta hacerlo todo. Hace una cosa repetible muy bien. Y cuando tienes varios sistemas pequeños, puedes combinarlos. Ahí empieza a aparecer una forma de trabajar mucho más potente. Y aquí hay una regla útil. Si no sabes cuándo usar un sistema, probablemente es demasiado amplio. Un sistema bueno tiene una entrada clara. Por ejemplo, cuando quiero aprender algo, cuando tengo que decidir, cuando tengo información desordenada, cuando necesito revisar una idea. Si la entrada está clara, usarlo se vuelve fácil. La idea central es esta. No uses la IA como si cada conversación fuera la primera. Si una tarea se repite, merece un sistema. Tipo de tarea. Objetivo. Contexto variable. Reglas. Criterio. Formato.
Eso no hace que GPT sea perfecto, pero hace que tú trabajes con más claridad. Y cuando tú tienes más claridad, la IA tiene menos cosas que adivinar. En el siguiente vídeo podemos dar otro paso. ¿Qué diferencia hay entre usar un asistente de IA y crear un flujo de trabajo con varios pasos? Y ahora te pregunto, ¿para qué tarea repetida crearías tu primer sistema? Te leo en comentarios.